Dios les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta hora a este precioso tiempo donde estaremos compartiendo la bella y bendita palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Un saludo fraternal también a todos los hermanos que en esta hora se conectan a través de las redes sociales. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, repito la cita bíblica, carta a los Efesios, el capítulo 2. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Vamos a orar para recibir la enseñanza de la palabra del Señor en esta hora. Señor Jesucristo, adorado Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre para darte gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu hermosa salvación. En este momento invocamos tu santo y apreciado nombre para rogarte que uses mi vida, oh Dios, en beneficio de todos los oyentes, los que estamos aquí reunidos y los que están en sus hogares, todos los que escuchan a través de las redes sociales, oh Dios. Bendice cada persona en particular y cada familia que se conecta. En el nombre admirable tuyo te lo ruego en esta hora, Dios del cielo. Rompe toda cadena con tu palabra y haya cabida en los corazones de los oyentes. En el nombre admirable de Jesús de Nazaret te lo rogamos en esta hora. Amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. Otro fuerte gloria a Dios. Bendito el Señor. Puede estar cómodo en el nombre de Jesús y cómoda. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar este tiempo compartiendo la palabra de Dios bajo el tema Jesucristo, la única esperanza de salvación y vida eterna. Amén. Jesucristo, la única esperanza de salvación y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. La palabra salvar significa rescatar, librar de la muerte y de la condenación. La palabra vida eterna significa más allá de la vida. Una vida más allá de la vida. Una vida permanente, una vida sin esperanza de pasar a la eternidad en la perdición. Por eso hablar de la vida eterna es hablar de aquello que el Señor está ofreciendo a los que obedecen su santa palabra. El texto que leíamos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén.
¿qué es el pecado? Es desobediencia. Y la Biblia dice que todo pecado tiene un pago. Así que, amados hermanos, es importante que entendamos que Jesucristo es la única esperanza de salvación y vida eterna. El ser humano se hizo enemigo de Dios por ser desobediente. En Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo. ¿Y por qué, hermano? Porque en nada concuerda Cristo con el diablo. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Donde llega la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Demos gloria al Señor. Así que el ser humano quedó en pecado por causa de la desobediencia. Acuérdese que en el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 17, Dios le dice al hombre: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De manera que el ser humano come del árbol que Dios le mandó no comer, quedando así bajo la desobediencia o bajo el pecado. Y el pecado trajo consigo la muerte a los seres humanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6, el versículo 23. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Después que el hombre peca, ahora queda bajo la condición de muerte. ¿Y qué clase de muerte, pastor? Una muerte física y una muerte espiritual. Es importante tener en cuenta que cuando Dios hizo el primer juicio con el hombre, le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Amén. Tú obedeciste a la voz de ella, entonces labrarás la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Ahí aparece la muerte física, pero también trae consigo la destitución del reino de los cielos. Y es importante que entendamos que también al hombre le llegó la muerte espiritual. Amén. Cuando uno lee el libro de Génesis y lee precisamente el capítulo 12, el verso 17, encontramos que el capítulo 3, encontramos que el hombre queda en desgracia. Encontramos que el hombre come y cuando Dios llega y él escucha la voz de Dios en el huerto, entonces le responde a Dios: es que tuve miedo porque oí tu voz en el huerto y estaba desnudo. Pero la pregunta de Dios a Adán fue: ¿dónde estás tú, Adán? En otras palabras, ¿en qué estado quedaste? ¿Por qué causa lo hiciste? Y la respuesta de Adán es que la compañera que me diste por mujer comió del árbol y yo también, ella me dio y yo también comí, queriendo echarle las culpas a la esposa. Pero es importante entender que fíjese que Dios no comienza a hacer un juicio con la esposa, sino que le dice al maligno: por cuanto engañaste a la mujer, entonces sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Pero también le dice a la mujer: por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente, se te aumentarán los dolores de partos en tus preñeces. A el hombre lo agarra por derechera, diciéndole: por cuanto oíste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Todos los días comerás de ella.
y la tierra no te volverá a dar los frutos con su fuerza hasta que vuelvas a la tierra. Cardos y espinos te producirá la tierra. Con el sudor de tu frente te ganarán el pan de cada día hasta que vuelvas a ella. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Fíjese que el hombre no muere inmediatamente allí, sino que tiene una muerte primero espiritual y queda en desgracia, queda en el pecado. Pero ahí mismo le sentencian que tarde o temprano al ser humano le va a llegar la muerte. ¿Y eso por qué? Por causa del pecado. El pecado trajo la muerte a los seres humanos. Amén. Y es lo que la Biblia nos enseña en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. El pecado no permite que el ser humano entre en el reino de Dios. Por eso es importante que cada persona que escucha en esta hora, allá en la casa, a través de las redes sociales, aquí en el templo, logre entender que el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Y que aunque el hombre tiene aquí en la cabeza que él quiere entrar en el reino de Dios, aunque las personas tienen grabada en la mente y en el corazón que ellos quieren entrar al reino de Dios, se necesita despojarse del pecado. Se necesita abandonar el pecado para que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos. En Romanos capítulo 3, verso 23, la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo se dio esa destitución? Cuando el hombre pecó. Todos quedamos destituidos. Amén. El ser humano quedó sin esperanza y muerto en pecado. Oiga, ¿sin esperanza de qué? De vida eterna. Y muerto en pecado. Ahora su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 12, el verso 11 y 12 dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alguien da gloria a Dios. Así que el hombre queda muerto en pecado y queda sin esperanza de salvación, queda sin Dios. Aleluya. ¿Y por qué? Porque queda en la desobediencia. El Señor Jesucristo, estando el hombre en esa condición, el Señor Jesucristo vino al mundo y trajo la esperanza. Amén. Ahora su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, capítulo 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Encontramos un diálogo entre alguien que pertenecía al pueblo de Dios y alguien que no tenía acceso al reino de Dios. Encontramos un diálogo entre el creador y una mujer creada, pero en la cabeza de ella había un complot.
había un conflicto, había un mal, y era que en la cabeza de ella había resentimiento para con los judíos. Pero ella estaba muerta en pecado, ella estaba sin esperanza, ella no tenía salvación y mucho menos tenía vida eterna. Así que Jesús se acerca al pozo con un propósito. Así que Jesús estaba cansado del camino. Se sienta a la orilla del pozo y espera que ella llegue a mediodía, preciso al mediodía. Según la historia judía, todas las mujeres de Samaria iban desde la mañana a buscar agua, se turnaban, se convidaban e iban temprano a buscar agua para que el sol no las maltratara. Pero estas mujeres ahora ya tenía la costumbre de ir casi siempre a mediodía sola a buscar el agua. Me llama la atención porque en ese instante Jesús llega cansado del camino y se sienta al pozo, pero se sienta con un propósito: darle esperanza a una mujer que no tenía esperanza, y detrás de esa mujer a todo un pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y ahora Jesús comienza a dialogar con ella. La mujer brava le dice: tú no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Amén, iglesia. Y mire, el verso 11, la mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Fíjese que la mujer estaba pensando en el agua física, esa que usted se la toma, es sabrosa aunque no sabe a nada. ¿A qué sabe el agua? ¿Se ha analizado a qué sabe el agua? ¿Qué sabor tiene el agua? Es un sabor agradable, calma la sed. Amén. ¿Pero a qué sabe el agua? A nada. Y es sabrosa, es verdad, pero no sabe a nada, pero es sabrosa. Amén. La mujer estaba pensando en esa agua física, pero realmente Jesús estaba hablando de calmar la sed espiritual que había en ella. Si usted se da cuenta, al terminar de la conversación de Jesús con la mujer, Jesús no tomó agua. Amén. Él no tomó agua. Sigamos mirando el texto y analicémoslo. Amén. Porque la mujer le dice: ¿acaso eres mayor que Jacob? Nos dio el pozo, tomó él, su ganado, su gente, nosotros. Y Jesús le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que bebiere del agua que yo le daré tendrá en él una fuente de agua que salte para vida. Amén. Alabanzas al Señor. Aleluya. ¿Y cuál vida? Vida eterna, lo que significa vida en abundancia. Oiga el grito de la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Jesús agarró el cántaro espiritual. Aleluya. Y cuando la mujer le dice a él: no tengo marido, Jesús comenzó a derramarle del cántaro espiritual y le dice: con verdad has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Alguien da una alabanza al Señor? Fíjese que la mujer tenía aquí en la cabeza un croquis de adoración. Es aquí, en este monte, donde se puede adorar a Dios. Aquí adoró Jacob. Aquí se le apareció el ángel de Jehová. Aquí luchó Jacob con el ángel. Aquí edificó el pozo. Aquí tenemos agua. Y entonces Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Amén. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, el Señor quita la pared que había y le dice: ahora no es aquí, ahora tampoco es en Jerusalén, ahora en cualquier parte cualquiera puede adorar a Dios, pero debe hacerlo en espíritu y en verdad. Cristo rompe los paradigmas de aquel momento y le derrama del cántaro del agua de la vida sobre la mujer samaritana. Alabanzas al Señor. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Alabanzas al Señor. Amado hermano y amada hermana, qué importante entender que el Señor Jesucristo, aleluya, es la única esperanza de salvación y vida eterna. No existe otra. Fíjese que esta mujer tenía una mala conducta, era verdad. Le daba vergüenza ir a sacar agua con sus demás compañeras. ¿Y por qué? Claro, es que era una campeona de la fornicación. Y es posible que hasta del adulterio. Jesús le dice: cuéntale eso a tu marido, que yo soy el Cristo. Y él dice: Señor, no tengo marido. Jesús le dice: con verdad has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Y ella se queda asombrada. Alabanzas al Señor. Y se va corriendo por el pueblo diciendo: me encontré a alguien que me dijo todo lo que yo era. En otras palabras, me encontré la esperanza que no teníamos. Yo creo que ese es el Cristo. Botó todo lo que tenía, se le quitó la vergüenza y ahora comenzó a testificar que se había encontrado con un ser maravilloso que parece ser que tenía la esperanza que ellos necesitaban. También aquellas mujeres y los hombres de aquel lugar dejaron lo que estaban haciendo y salieron corriendo hacia donde estaba Cristo. Aleluya. De regreso, ellos también habían recibido del agua viva. Alguien da un aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Ellos también recibieron del agua de vida y regresaron diciendo: mujer, ahora no creemos por tu dicho, sino porque también nosotros lo hemos visto y también sabemos que Él es el Cristo. Hermano, Jesucristo es la única esperanza de salvación y de vida eterna para el ser humano. Y es importante que entendamos: Jesucristo invita al hombre a que descanse en Él, a que abandone el pecado. Mira lo que la Biblia nos enseña en Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, iglesia. Amigo que escucha en esta hora, es tiempo que usted abandone el pecado para que su alma descanse y Cristo pose en su vida.
abandone la mentira, abandone el odio, el engaño, la fornicación, el adulterio, abandone el alcohol, abandone la droga, abandone la maldad y conviértase a Jesucristo. El pecado te tiene en destrucción, pero Cristo te ofrece la salvación. El pecado te tiene en desgracia, pero Cristo te ofrece su gracia. El pecado te tiene en el odio, pero Cristo te brinda su amor. Y dice su palabra en Isaías 31: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Permite que Cristo entre en tu vida, porque Él es la única esperanza de salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El Señor Jesucristo está invitando al ser humano a que se arrepienta de sus pecados. En San Marcos 1, 14 y 15 la palabra del Señor nos enseña que después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ese mismo mensaje se viene predicando desde la era apostólica. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo 17 al 19, la palabra dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. Amén. El Señor Jesucristo vino para quitar el pecado de la humanidad. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 24, el versículo 44 al 47. Que el Señor, antes de ascender a lo alto, les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan 1:7: si andamos en amor los unos con nosotros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y también la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 5, precisando el versículo 12. Nos hace un recuento de lo que pasó en el Antiguo Testamento, en la era primitiva, en la dispensación de la inocencia. La palabra del Señor nos enseña: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Así que es importante entender ahora que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado llegó la muerte. Pero la contra para el pecado es Jesucristo. Amén. Dice la palabra aquí que Adán es la figura del que había de venir. Es decir, Dios estaba planeando el propósito de salvación para la humanidad desde antes de la fundación del mundo.
Y Dios venía planeando la salvación del hombre. Ahora el hombre queda en pecado, pero recuerde que Adán es la figura del que había de venir. Tal es el Adán material, dice la Biblia, así es el Adán espiritual. Adán era la sombra de Cristo, aleluya. Adán era la imagen de Cristo, alabanzas al Señor. Pero Adán pecó y vino así la muerte a todos los hombres. En cambio, Cristo murió y trajo así vida eterna para todos los hombres. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya. Vino a traer la vida eterna. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Abra su Biblia, por favor, en esta ocasión, en el libro de San Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, el capítulo 11. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Usted que está allí en su hogar, le invito, si tiene una Biblia, para que por favor la abra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 10. Dice la palabra del Señor: gloria al nombre de Jesús. San Juan capítulo 10, verso 11 al 10. San Juan capítulo 10, verso 11 al verso 10. Nos enseña la palabra del Señor. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. A esto es lo que en la Biblia se refiere a la vida eterna. Por eso la vida eterna significa vida en abundancia. Demos gloria al Señor. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, Cristo vino a traer vida eterna. El diablo quiere destruir tu vida, tu familia, tu hogar. Y usted le pregunta a una persona: ¿quiere ser amigo de Dios? Y dice: yo ni estoy, no lo quiero ni en pintura. Pero hace las obras de él. El hombre vive cautivo en el pecado. En San Juan la palabra del Señor nos enseña que el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Amén. Pero que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado hermano, la única esperanza de salvación y vida eterna se llama Jesucristo. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, el versículo 13. Dice la palabra del Señor: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El sacrificio de Cristo en el Calvario trajo consigo la esperanza de vida eterna. Amén.
Estábamos muertos en pecado y Él nos resucitó. Estábamos perdidos y Él nos dio la salvación. Estábamos destruidos y listos para ser condenados y ser juzgados y tener muerte eterna. Cristo entregó su vida en el Calvario para darnos la vida eterna. Alguien da una alabanza al Señor. Podemos decir con confianza en esta hora que bendito es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos nuestra esperanza hoy puesta. ¿Y por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Así que, hermano y amigo, es importante que usted reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es importante que usted arrepienta su alma de pecado para que Cristo lo perdone. Y después de darle el perdón, es necesario que usted, querido amigo y hermano, usted persevere en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es el único medio que tenemos para llegar a la vida eterna. Amén. Les invito a estar en pie en este momento. Es importante que usted que está en su hogar, en su casa, que está escuchando a través del altoparlante, usted que está a través de las redes sociales, entienda, querido amigo, amable oyente, que sin Jesucristo no hay salvación y mucho menos hay vida eterna. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Oremos en este instante. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, Rey de los Reyes y Señor de Señores, en esta hora invocamos tu nombre, mi Dios amado, para rogarte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a seguir perseverando en este camino. Y también te ruego que trates con cada persona, oh Dios, que tu palabra haya cabida en sus corazones y el ser humano entienda que eres la única esperanza de salvación. Sigue usando, Señor, a tu iglesia para que sigamos anunciando tu palabra gloriosa y aún sigue salvando a los perdidos. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Alguien le da un aplauso al Rey en esta hora. Oh, gloria a Dios, el Señor te bendiga.